¿Qué tal, hermanos? Vamos a dar inicio a esta lección, la lección número 6 de este año, que se llama Los frutos del verdadero discípulo. El texto básico se encuentra en Mateo 7, del 13 al 29, y el texto para memorizar en Mateo 7:20. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. El discípulo de Cristo, hermanos, dice la verdad central, tiene la grave responsabilidad de comprender y practicar la palabra de Dios. Dice, por eso necesita una base para determinar quién está hablando y actuando en nombre de Dios. Recordemos, hermanos, que esta unidad se llama el significado del discipulado cristiano. Vimos en anteriores clases que el discípulo es aquel que acepta los valores del Señor que ha establecido para regir la conducta de sus seguidores. Dice también aquí la lección, hermanos, que existe un viejo refrán español que versa así: obras son amores y que no buenas razones. Nuestro mundo, hermanos, pues está cansado de ver o de buenas razones. Dice, el mundo quiere ver hoy esas buenas razones expresadas en la conducta del discípulo. 1 Juan 3:18 nos dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El primer punto, hermanos, que nos menciona esta lección se llama el costo de lo auténtico y nos está hablando acerca de cuánto cuesta o cuál es el costo que tenemos que asumir para o por seguir a Cristo. Nos dice el versículo 13 de Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. El símil, hermanos, es muy interesante. Una puerta estrecha, una puerta pequeña y una puerta ancha, grande y espaciosa. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si se fijan, hermanos, en el versículo 13, cuando dice entrad por la puerta estrecha, pues es un imperativo, un mandato, en el cual pues nuestro Señor Jesucristo está expresando una acción puntual, instantánea, con la que recarga una decisión y firmeza en la acción. Aquí vemos, hermanos, no se trata que nosotros, no nos dice aquí, la comparación, la antítesis que viene siendo la puerta ancha, nos dice, no está en la forma de entrar en el reino, en el discipulado, sino en la elección de la puerta correcta. Es decir, que nosotros tenemos una elección que hacer. Nosotros podemos ver un camino o una puerta en este caso, en el cual pues vemos que va a haber situaciones que van a ser complicadas para nuestra vida o para nuestro modo de vida, porque sabemos, hermanos, pues que el mundo está en contra de Cristo, y ya lo hemos mencionado bastante. Y el mundo pues no nos va a dejar estar tranquilos y en paz. Pero también, hermanos, estamos viendo una puerta ancha, fácil, espaciosa, cuyo resultado, hermanos, pues aquí nos dice, lleva a la perdición. Y es desgraciadamente, hermanos, pues es la puerta que muchos eligen. ¿Sí? Vemos aquí, hermanos, también que esta puerta estrecha pues tiene un fin, el cual nos dice que es la vida. Y también nos dice, y pocos son los que la hallan. Es decir, que esta puerta estrecha debe ser buscada, debe ser hallada, debe ser claramente y no requiere, la puerta ancha se ve claramente y no requiere ningún esfuerzo. Punto número 2. Nos dice la evidencia de lo auténtico. Mateo 7, del 15 al 20. El discipulado auténtico queda evidenciado por sus frutos. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, la iglesia debe de cuidarse más de los enemigos internos que de los enemigos externos. Los enemigos externos, hermanos, pues prácticamente los tenemos muy visualizados. Sabemos qué es lo que en el mundo pues nos puede afectar. Sabemos qué es lo que hay en el mundo que puede causarnos pues dolor, sufrimiento. Sabemos, por ejemplo, que el resultado de nosotros comenzar a beber y hacerlo desenfrenadamente, tomar alcohol, pues trae un resultado que puede ser una enfermedad. Si fumamos también puede traer otra enfermedad, una adicción a ese tipo de cuestiones que las drogas destruyen, que las drogas matan. Pero, hermanos, un falso testimonio, una mala doctrina que sea enseñada y que nosotros la creamos, pues también tiene sus consecuencias fatales. Y lo hemos visto bastante, hermanos, en muchas congregaciones. Lo hemos visto también, hermanos, en la misma Biblia, cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas que eran influenciados por personas judaizantes. Y pues Pablo les explica acerca de esa situación que ponía en peligro pues su vida espiritual. Entonces aquí, hermanos, pues también el Nuevo Testamento nos habla acerca de los falsos maestros en Efesios 5:6, Colosenses 2:4 y 2 de Timoteo 3:5. Nos hace varias advertencias sobre estos falsos maestros. Si nosotros, hermanos, teniendo la Biblia completa, teniendo pues todo el canon bíblico en nuestras manos, pues podemos llegar a ser susceptibles al engaño de algunas personas. Imagínense aquellos cristianos que eran o que iniciaban en el cristianismo, pues que no tenían la Biblia tal y como nosotros la tenemos. Por eso es importante, hermanos, pues estar estudiando, escudriñando las escrituras, buscando maestros que hablen la palabra con verdad, que sean frontales, que mencionen acerca de las cuestiones bíblicas, que tengan una base de estudio, que tengan una base de interpretación confiable. Y aquí, hermanos, versículo 16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y nos dice versículo 16, 17 y 18, dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Nos pone aquí la lección, hermanos, una cita de Arriano, un filósofo estoico del siglo I. Dice, lo expresó diciendo: ¿cómo puede una vid no producir uvas sino aceitunas? Y por otra parte, ¿cómo puede un olivo no producir aceitunas sino uvas? Es imposible. Hermanos, lo vemos aquí, o hace esta comparación nuestro Señor Jesucristo con una situación natural, una ley natural, pues que es la ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra tomates, pues va a recibir tomates. Si usted siembra papas, pues va a recibir papas. Si una persona pues tiene frutos, tiene cuestiones malas, pues el fruto que va a dar va a ser malo. Y vemos, hermanos, pues cómo muchas personas que son predicadoras, muchas personas que hablan en nombre de Dios, pues tienen finales muy malos o finales muy tristes. Y todo esto, pues precisamente por estas circunstancias de no tener una base sólida en Cristo, y además pues estar enseñando falsas doctrinas. Versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado
en el fuego. Nos dice que aquí se repiten las palabras de Mateo 3:10, donde aparecen en labios de Juan el Bautista. Dice, no es necesario ser dueño de una huerta para entender el sentido de este versículo. En Palestina, hermanos, cada centímetro importaba, o cada centímetro de suelo plantado, pues era necesario. Si un árbol pues no daba fruto, pues lo necesitaban retirar. ¿Por qué? Porque el espacio que estaban ocupando, pues podían ocuparlo en otro árbol que sí sirviera, o que sí diera un fruto necesario para la subsistencia de las personas. Versículo 20, que es el versículo que nos pide aquí que memoricemos, así que por sus frutos los conoceréis. Vemos aquí, hermanos, nos dice, en el siglo I, donde un ministerio carismático, entre comillas, suplía las necesidades de las nacientes congregaciones a falta de un ministerio estable, eran muy importantes las reflexiones a las que se prestan incluso hoy las enseñanzas de este pasaje. No debemos olvidar que se trata de conocerlos para evitarlos, para guardarse de ellos, para evitar caer en sus errores doctrinales o en el mal ejemplo de su vida. Dice, los cristianos o discípulos deben ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, versículo 16. Entonces, hermanos, la actitud del cristiano, pues es precisamente conocer, entender, hermanos, estas situaciones que pasan, no dejarnos engañar. Pero también, hermanos, pues si nosotros estamos al frente o si nosotros pues somos cristianos, pues debemos de dar buenos frutos, debemos de entender que esto es una decisión que nosotros tomamos, seguir una puerta estrecha, que es el camino de Dios, que va a ser un camino difícil, pero también guardarnos de las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar frutos buenos. Versículo 3, punto número 3, la meta de lo auténtico. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7, de los versículos del 21 al 23, y es el versículo 21. Lucas, hermanos, hace una pregunta más incisiva. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Hermanos, no basta decir pues que somos cristianos. No basta con ir a la iglesia. Bueno, en este caso, pues ahorita estamos en algunas circunstancias especiales. Podemos decir que no basta con ver el culto, o no basta hacer méritos, entre comillas, darle de comer a los pobres. Las obras no sirven, hermanos. Nosotros tenemos que primeramente aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y luego vivir bajo la voluntad de Dios a través de lo que el Espíritu Santo pues esté redarguyéndonos o nos esté perfeccionando para nuestra vida cristiana, hermanos. Y nos dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día, estamos hablando del día del juicio, dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, entonces ya no funcionará el engaño de una personalidad falsa. Es decir, ya no vamos a poder utilizar una máscara en frente pues, de Dios o de las personas. Y aquí, hermanos, pues es una situación pues bastante pues difícil para aquellas personas que estén bajo una careta. Y aquí, hermanos, pues nos dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Nos dice una total caricatura del discipulado auténtico, que solamente puede ser desenmascarada en la presencia del augusto juez
de todos los hombres. Y aquí, hermanos, pues ahí se van a caer todas las máscaras, ahí se van a caer todas las caretas, todo lo que se hace en este mundo, pues se paga. ¿Sí? Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El verbo conocer, hermanos, que aquí nos dice, nunca os conocí, en el sentido hebreo, pues es una situación o una palabra que en cierta forma aboca o evoca intimidad. Intimidad, pues se dice que el conocimiento es amoroso, una mutua familiaridad personal, una actuación recíproca del uno del otro, una intimidad. ¿Sí? Entonces aquí, el hecho de que Dios aparte o quite estas personas de las que se están hablando en esta porción de la Escritura, pues ya da una cuestión en qué pensar. ¿Sí? No se van a poder dar excusas. El Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce pues nuestras intenciones, y esto pues es bastante difícil o duro que en un momento dado pues Dios diga, pues nunca te conocí. Vamos a ver, hermanos, los versículos siguientes para darle explicación a estos anteriores. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto, hermanos, pues es la puntilla de lo que vimos en los versículos anteriores. Nos está hablando de la parábola del hombre prudente y del hombre insensato. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir, hermanos, que usted, aunque esté fundado sobre la roca, su casa esté edificada sobre la roca, pues no va a dejar de tener adversidad. ¿Sí? Es una cuestión que puede llegar a su vida. Y aquí, hermanos, pues vemos cómo en Capernaum, pues en Juan 6:60 nos dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la pueda oír? Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Versículo 27 dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos dos situaciones, un hombre insensato que hace su casa sobre la arena y un hombre prudente que hace su casa sobre la roca. Entonces aquí, hermanos, vemos pues cómo estas dos personas pues llegaron a recibir dos situaciones, el mismo patrón o la misma situación de adversidad, pero una cayó por precisamente no obedecer. Dice la diferencia, y es una diferencia fundamental, está que unos resisten los embates de la adversidad y otros no. Todos vamos a tener adversidad, hermanos, pero pues si nosotros no estamos fincados sobre la roca, pues vamos a caer. Versículos 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vemos aquí, hermanos, pues cómo nuestro Señor Jesucristo pues habla acerca precisamente del fruto, habla acerca de los falsos profetas, habla acerca de la puerta estrecha y la puerta ancha, habla acerca de la roca y la arena, y él era tanta su autoridad, tal es así
que la gente se admiraba de su doctrina y pues veían que él tenía esa autoridad y no era como los escribas, como los fariseos, hermanos, pues que enseñaban, pero enseñaban de dientes para afuera. No ponían en práctica lo que hacían. Entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente pues era una muestra, hermanos, de enseñanza, sino también Él daba ejemplo de lo que enseñaba. Muy bien, hermanos, pues con esto terminamos. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Y pues aquí llegamos con este estudio número 6. Que el Señor les bendiga.